En este canal encontrarás teología reformada, apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. Dos, el reformador. Aunque en tiempos de Lutero la Iglesia no tenía un territorio determinado, constituía un Estado. El Papa era su soberano, sus príncipes eran sus prelados y sus súbditos toda la cristiandad occidental. Sus asambleas legislativas eran los concilios ecuménicos, su constitución el derecho canónico y la curia su fiscalía. Hacía la guerra, negociaba tratados y cobraba impuestos. La guerra era uno de los temas favoritos y principales del papado romano. Esta amplitud de autoridad de la Iglesia, que se basaba en viejas tradiciones e incluso en leyes escritas, fue muy controvertida. Los reyes se oponían a la intervención de la Iglesia en sus asuntos internos y en sus ingresos. Los entendidos ponían en tela de juicio sus interpretaciones de los dogmas y los hombres de todas clases sociales resentían el diezmo, que constituía el impuesto a los laicos. Las quejas contra la Iglesia Católica Romana eran múltiples, pero ninguna tan acre como la crítica a su riqueza. Los reyes le pagaban un tributo anual. Para conferir un obispado exigía una cuota. Cobraba impuestos para construir iglesias, hacer la guerra y por infinidad de otras cosas. Los negocios de la Iglesia siempre han sido muy lucrativos. Una productiva fuente de ingresos que pronto alcanzaría celebridad era la concesión de indulgencias, las cuales condonaban el castigo que merecían los pecados, y a cambio de ellas el penitente entregaba a la Iglesia una suma en efectivo. El perdón divino estaba sujeta a la confesión, a la penitencia y a la reparación y el arrepentimiento. Durante la Edad Media, las penitencias habían sido, a no dudarlo, muy severas, tan graves como ayunar 7 años a pan y agua, o bien hacer largas y penosas peregrinaciones. Con los siglos, las indulgencias las fue sustituyendo el pago de una cantidad de dinero que hizo las veces del cumplimiento del acto en reparación. La idea en sí no era tan descaradamente mercenaria como podría suponerse. Su origen se remontaba a la tesis legal germánica de que el castigo corporal de los delitos podía conmutarse por dinero. En otras palabras, pagando una multa. Pero desde el momento en que el dinero y las indulgencias quedaron entrelazados, surgió el abuso. Las gentes sencillas supusieron enseguida que con dinero se justificarían ante los ojos de Dios.
como con tanta frecuencia lo hacían ante los ojos de los hombres. Originalmente, en cada caso particular, se expedía una indulgencia, pero en tiempos de Lutero, las indulgencias se daban en forma general. Los fieles debían asistir a servicios especiales o visitar ciertos santuarios sagrados o venerar reliquias, como hizo el propio Lutero en su viaje a Roma. Se daba dinero con el privilegio y se recibía en cambio un certificado que amparaba las indulgencias recibidas. La doctrina de la Iglesia no lo decía así, pero el pueblo creía que podía comprar un seguro de salvación y seguir pecando. La Iglesia no estaba ciega a sus propios defectos. Percibía con claridad el enorme abismo que había entre sus ideales y la realidad. Con frecuencia pasó revista a los problemas de las facultades papales, de la corrupción institucional e incluso de la doctrina. Y si bien aceptaba que eran necesarias algunas correcciones en su organización, desconocía rotundamente que hubiera ninguna autoridad, además de la suya, con derecho a poner el remedio. Los partidarios de la Reforma caían por lo común en tres grandes categorías. Había los reformadores espirituales que deploraban la búsqueda de fines exclusivamente mundanos y pugnaban por programas de piedad y austeridad. Había los abogados de la teoría conciliar que deseaban la convocación inmediata de un concilio ecuménico. Había los abogados de la teoría conciliar que deseaban la convocación inmediata de un concilio ecuménico que se encargaba de la reforma de la Iglesia. Por último, estaban los humanistas, quienes sostenían que el saber de la Biblia restauraría la pureza que había caracterizado a la Iglesia de los antiguos tiempos papales. El primero de estos grupos, los reformadores espirituales, se hallaba compuesto por predicadores que se dirigían directamente al pueblo. Decían que la sociedad estaba corrompida, que las medidas políticas serían infructuosas y que la única salvación de la humanidad era el retorno a la piedad. Los reformes espirituales se ganaron aceptación popular, pero la reacción de la Iglesia ante ellos fue muy variada. Algunos, cuyas enseñanzas eran ortodoxas, fueron tolerados por Roma, pero aquellos que causaban inquietud y desobediencia entre las masas se les condenaba por heréticos. Los conciliaristas eran sobre todo estadistas, seglares y eclesiásticos que dirigían a Roma, y entre ellos no faltaba hombres cuyo único interés era su celo por la identidad nacional y objetaban que la curia estuviera compuesta exclusivamente por italianos. Otros eran simples teólogos convencionados de que en un concilio, en su calidad de cuerpo parlamentario de la Iglesia, podría fin a las extravagancias de los papas carentes de escrúpulos y de toda moral. El movimiento conciliar de la Iglesia tenía su contrapartida en el movimiento parlamentario de los gobiernos seculares. Sin embargo, no alcanzó el ímpetu del parlamentarismo político debido, sobre todo, a que los concilios de la Iglesia que se había celebrado periódicamente en el pasado habían sido ineficaces y habían estado sometidos a coacciones políticas.
Con mucha frecuencia, los obispos y cardenales que concurrían a ellos eran también ministros o reyes de gobiernos seculares. De allí que tuvieran conflictos de lealtad y que los monarcas no vacilaran en valerse de los concilios para beneficio de sus propios intereses. Por todo ello, los papas hacían lo posible por desalentar el movimiento conciliar. Los humanistas, tercer grupo de reformadores, se diferenciaban de los conciliaristas en que sus intereses eran más cosmopolitas que nacionales, y de los predicadores de la piedad, en que daban más importancia al intelecto que a la inspiración divina. Por encima de todo, los humanistas deploraban la ignorancia y exaltaban el poder de la mente instruida. No interpretaban literalmente el dogma, sino en sentido figurado, y sostenían que las disputas sobre cuestiones tales como los sacramentos y la gracia eran tontas y destructoras. Afirmaban que el hombre es bueno por esencia y en la instrucción cifraban sus esperanzas de mejoramiento. A mayor instrucción del hombre, decían, mayor nivel de moralidad en beneficio de la sociedad y de la iglesia por igual. El movimiento humanista tuvo su origen en la Italia del Renacimiento. Mucha gente que iba a Italia atraída por su fama, lo llevaba consigo su regreso. Uno de tales eruditos fue Lefebvre de Taples, teólogo y estudiante de los clásicos en la Universidad de París. Fue uno de los primeros traductores que vertieron el Nuevo Testamento de latín a la lengua vernácula, en este caso, el francés, y que instaron a que se enseñara a la gente a leerlo. Anticipamiento se le ha llamado decano de los reformadores franceses, pues se adelantó no menos de 5 años algunas de las ideas de Lutero. No obstante, que como la mayoría de los intelectuales y de casi todos los humanistas, acabó repudiando a este. El más famoso de los humanistas fue Erasmo, pensador peripatético, nacido en Rotterdam hacia 1466, hijo bastardo de un párroco. Llegó a ser el más fino de los hombres del siglo XVI. Su opinión sería solicitamente por papas. Su opinión sería solicitadísima por papas y reformadores, reyes y estudiantes en toda Europa. En esa época, ninguno más convencido que Erasmo de la necesidad de la reforma, aunque a la larga quedaría en el rebaño de la iglesia. Más adelantado que Lutero, se opuso a las empresas seglares del papado e impugnó el ayuno, la adoración de reliquias, el celibato, la venta de indulgencias, las peregrinaciones, la confesión, la quema de herejes y las oraciones a los santos. Yendo más allá que Lutero, abogó por que los dogmas quedaran reducidos al menor número posible, dejando a la libre opinión el resto de las materias. Para Erasmo, la instrucción cambiaría el mundo. Su esperanza era que hasta el más humilde labriego cantara o silbara los salmos mientras araba su tierra. Sin embargo, la instrucción es un proceso muy lento. Erasmo se dirigía a la élite intelectual. Juzgaba que el cataclismo de una revolución sería peor que el yugo de los tiranos, y por eso prefirió
no trastornar las creencias de las masas. No obstante, tener una mente revolucionaria no era un revolucionario de corazón. Por eso no conmovió al mundo como Lutero. Por lo que hace a Lutero, durante muchos años, toda esa palabrería de la reforma apenas le llegó porque estaba preocupado por su propia salvación. En cambio, en su calidad de sacerdote de Wittenberg, oía las confesiones de la gente de la parroquia y vio con espanto que poco remordimiento sentía la gente por sus pecados y que con ansiedad buscaban escapar al castigo. Por otra parte, su lugar en el mundo académico crecía y al hacerlo, sus puntos de vista se hacían más amplios. Gradualmente, su búsqueda personal de la salvación y las charlas de sus contemporáneos se fueron mezclando en su interior hasta llegar al punto de hacerlo desear una revolución. La solución a los problemas personales que obsesionaban a Lutero le llegó en forma espectacular. Para preparar una de sus conferencias en la Universidad de Wittenberg, estaba estudiando las escrituras cuando de repente en el libro de los Romanos, con la clave que por tanto tiempo había buscado, la palabra mágica que había sido su desesperación es justicia o rectitud. Lutero había asociado siempre la rectitud de Dios con la condenación de los reprobos, pero cuando estudiaba en Wittenberg tropezó con la frase de San Pablo: el justo vivirá por la fe. Y en un instante esas palabras adquirieron un nuevo significado. Por fin, escribió Lutero, por fin, escribió Lutero, Dios se apiadaba de mí. Empezaba a comprender que la rectitud de Dios es ese don de Dios por el cual el hombre recto vive, es decir, por fe. En otras palabras, comprendió que la rectitud de Dios no se basaba en su disposición para condenar, sino en la misericordia. La desesperación constante de Lutero había sido siempre, se había considerado indigno de la salvación. Ahora estaba convencido de que Dios da, que no compra y vende, y que, por lo tanto, la gracia no es comparable, y mucho menos comprable. Lutero encontró apoyo a su creencia en los escritos de San Agustín, quien 11 siglos atrás había escrito que los bienaventurados son escogidos no por sus méritos, sino por la gracia del mediador, es decir, que se les perdona por un acto de favor gratuito. Estas palabras arrojaron luz en el alma de Lutero y le dieron valor y esperanza. Al seguir leyendo, Lutero encontró otra palabra que le produjo gran consuelo. Se trataba de la palabra que en la Biblia Vulgata latina se traducía como penitencia y en la versión griega era metanoía. Todas estas terribles asociaciones de pecado, culpa y castigo partían del concepto de penitencia, pero metanoía podía traducirse con la misma legitimidad por cambio de corazón. Para Lutero, eso significaba un estado de ánimo en el hombre, el cual se torna a Dios en un acto espontáneo de buena voluntad. La regeneración del alma, no el castigo de un Dios vengativo, era la intención del sacramento de la penitencia, pensó, y la regeneración era algo que no podía ganarse. Debía venirnos a través de la fe en Dios.
Tal fue el comienzo de la teología de Lutero. Cuando la insertó en sus conferencias, nadie la consideró como nueva. Lo cierto era que Lutero había dado un punto de vista práctico y revolucionario en esa abstrusa disciplina que es la teología. Aunque Lutero no era humanista, fue influido indirectamente por las ideas humanistas que corrían vigorosas por toda la vida académica de entonces, y su concepto subjetivo del hombre, aunque era más bien piadoso y septentrional, tenía su paralelo en las opiniones humanistas del Renacimiento, y con el mismo vigor con que se había atormentado hasta entonces, trabajó ahora para llevar sus ideas a los demás. Creció su auditorio y también creció la provinciana Universidad de Wittenberg. Poco a poco, Lutero se hizo de una fama modesta. Habiendo puesto en duda los conceptos de rectitud y de castigo, era inevitable que se aventurara por nuevos senderos. No tardó en hablar de otros temas, en criticar el culto de los santos y el tráfico de las indulgencias. Esta cuestión de las indulgencias, que causaba desazones no solo a Lutero, creció hasta convertirse en una marejada de las indulgencias conocida con el nombre de San Pedro, expedida en el año 1500. El Papa Julio II había ordenado mucho antes de morir que se erigiera una basílica nueva sobre la tumba de San Pedro en el Vaticano. Para financiar la empresa expidió una bula que concedía una indulgencia a todo aquel que contribuyera a su construcción. Su sucesor, León X, reexpidió la bula de indulgencia para poder continuar la obra. Los predicadores hacían propaganda por toda Europa, instando a la gente a cooperar al proyecto y aprovechar los beneficios que les vendrían con la indulgencia que ganarían. Algunos predicadores exageraron la promesa de la iglesia. En realidad, vinieron a comprometer que con sola la compra de indulgencia, no solamente el donante aseguraba su entrada en el cielo, sino que también la ganaba para todos sus parientes muertos que estaban sufriendo las llamas del purgatorio. De entre los muchos predicadores de las indulgencias, el más destacado y el más ruin fue Juan Testel, fraile dominico que fue vendedor consumado y un maestro en el arte del espectáculo. Su llegada a una ciudad era así algo como el arribo del circo. Juntaba muchísimo dinero para Roma, pero para los hombres sensatos era una verdadera abominación. En abril de 1517 alzó un púlpito muy llamativo en las afueras de Wittenberg. En esta ocasión, Tencel no solo servía a los intereses del Papa, sino a los de la regia familia de los Hohenzollern, uno de cuyos vástagos era obispo de Alderfram y arzobispo de Magdeburgo y de Mainz. Al quedar vacante, hacía poco, el arzobispado de Mainz, muchos hombres acomodados buscaron quedarse con el puesto, pero lo ganó Alberto de Hohenzollern, dado que fue él quien hizo la puja más alta a Roma. Para reunir el monto de su oferta, él y su familia pidieron prestado dinero a la casa banca de Furger de Habsburgo, que se encargaba de la mayor parte de las transacciones financieras entre la Curia y Alemania. Así pues, Alberto ocupó el arzobispado de Mainz, agobiado por una deuda muy cuantiosa.
Cuando León X anunció la reanudación de la indulgencia de San Pedro, los gobernantes de toda Europa protestaron alegando que sus economías no podían soportar la sangría de dinero hacia Roma. Empero, la Santa Sede, como cualquier entidad política, tenía medios para pasar por encima de tales objeciones. León concedió a Enrique VIII el derecho de quedarse para el tesoro real con la cuarta parte del producto de la indulgencia de San Pedro obtenido en Inglaterra, y a Francisco I se le dio un buen porcentaje de lo colectado en Francia. Al rey Carlos I, que con el tiempo será el emperador Carlos V, le prestó una suma proporcional a lo recaudado en España, y por lo que tocaba a Alemania, parecía facilitar y garantizar el pago de la cuota debida por Alberto de Hohenzollern. León concedió al joven príncipe el real privilegio de quedarse con la mitad del producto de su territorio, siempre y cuando lo aplicara íntegramente al pago de su deuda con la casa banca Fourier. Un gobernante, Federico el Sabio de Sajonia, a que no se le dio concesión semejante a la de Alberto y demás monarcas en Europa, rehusó admitir en su territorio a Tetzel, pero este eludió la prohibición y se estableció al otro lado de la frontera. Los habitantes de Wittenberg corrieron como rebaño dócil a comprarle sus indulgencias. Lutero no tenía nada que ver con las objeciones de Federico a las prácticas de Tetzel, pero sí deploró la simplicidad de los vecinos de Wittenberg. En esa época en que no había periódicos ni otros medios para expresar opiniones, era práctica usual que quienes tuvieran algo que decir fijaran sus ideas en algún lugar público, y en Wittenberg la iglesia castillo servía para tales fines. Indignado por la actuación de Tetzel, más propia que de un circo, Lutero resumió sus ideas sobre las indulgencias en 95 tesis en debate, las cuales escribió en una proclama que clavó en la puerta norte de la iglesia del castillo de Federico. Era el día 31 de octubre de 1517. Antes de tales tesis, resultaban declaraciones definitorias. Otros planeaban preguntas. Nadie verdaderamente arrepentido, decía Lutero, gemirá por recibir el justo castigo a sus pecados. Antes bien, los recibirá con alegría, como nos enseñó el propio Cristo. Ni el Papa, ni ningún hombre, sostenía, tenía jurisdicción en el purgatorio y, consecuentemente, los vendedores de las indulgencias que proclamaban la liberación sin distinción o irrestricta del purgatorio, engañaban a la gente. Más todavía, preguntaba Lutero, suponiendo que el Papa tuviera los poderes que les atribuían los predicadores del perdón, ¿por qué no, en un acto de generosidad cristiana, vaciaba inmediatamente el purgatorio? ¿Por qué, siendo tan rico como Creso, no construía la Basílica de San Pedro con fondos propios en vez de exprimírselos a los pobres? La gente, que por lo general no hacía el menor caso de los debates académicos, quedó electrizada. Lutero había puesto el dedo en la llaga y había hecho vibrar las emociones reprimidas de miles de individuos. Había elevado algunas copias de su proclama a unos cuantos amigos. Esos amigos, a su vez, las hicieron circular entre sus amigos, y no faltó
quien las diera a algunos impresores, los cuales la enviaron inmediatamente a Leipzig y a Magdeburgo. En diciembre, las tesis habían llegado a Nuremberg y en unos cuantos meses eran conocidos en toda Europa. Cuando Tetzel leyó las tesis de Lutero, echó una bravata. Antes de 3 semanas, el hereje irá a dar a la hoguera. No faltaron agustinos que, atemorizados por el creciente furor, rogaron a Lutero que desistiera. En vez de eso, Lutero resolvió procurar que todo el mundo supiera exactamente qué era lo que quería decir. A su obispo le llevó un opúsculo y para evitar que la gente del pueblo entendiera mal sus opiniones, escribió una versión simplificada en ellas, en alemán. Toda Alemania leyó sus declaraciones. Se levantó un clamor y Lutero aclamado por un lado y condenado por otro. El arzobispo Alberto, viendo que se gestaba una controversia, fue a Roma en busca de consejo, mientras Tercer urgía a la curia que condenara a Lutero. Pero el Papa León, que era un humanista y a quien no turbaban gran cosas las sutilezas teológicas, prefirió no dar importancia a lo que su juicio era tan solo una pendencia entre monjes. De aquí que la curia no tomara medidas inmediatas. Entre tanto, Lutero escribía y repartía con gran profusión opúsculos y tratados, y pronto se convirtió en un escritor de moda. Pero a medida que se extendía la excitación, la curia se interesaba más y más en el asunto. Finalmente, Roma mandó a llamar a Lutero. Una singular casualidad política lo salvó de ir. El elector Federico, celoso de su autoridad territorial, no estaba conforme en dejar que un súbdito sajón dejara el suelo alemán para ir a ser juzgado por italianos. El Papa, a su vez, tenía razones para hacer concesiones a Federico, de tal suerte que convino en que un emisario suyo examinara a Lutero en Alemania. Así pues, en otoño de 1518, Lutero fue a Habsburgo a encontrarse con el cardenal Cayetano, general de la Orden de los Dominicos y teólogo eminente de la curia. El cardenal pidió a Lutero que se retractara. Lutero respondió citando la escritura en apoyo de sus tesis, de que a los hombres los redime la fe, no la compra de indulgencias. Y cuando Cayetano replicó que la teoría sobre la que descansan las indulgencias era cuestión de doctrina, Lutero lo negó. Al cabo, Cayetano perdió la paciencia y rompió las pláticas. El único resultado de la entrevista fue orillar a Lutero a mayores herejías. Antes de Habsburgo, había estado dispuesto a aceptar que los abusos de la Iglesia existían a espaldas del Papa, o al menos sin su tolerancia. De Habsburgo salió con la convicción de que el pontificado era una invención humana sobre la que descansa una perversión maligna de la fe cristiana. En otoño de 1519 defendió en Leipzig sus ideas teológicas contra Juan Eck, campeón de la ortodoxia y orador formidable. Ante un gran auditorio, Eck acusó a Lutero de sostener un punto de vista semejante al de Juan Hus, intelectual bohemio, que había sido quemado en la hoguera por instar a los hombres a dejar de depender de los sacramentos y milagros y a buscar a Dios en las Escrituras. Resueltamente Lutero replicó que el concilio de Constanza había estado equivocado al condenar a Huns.
muchas de cuyas ideas eran profundamente cristianas. El asombro y confusión de las asambleas no tuvieron límites, pues Lutero estaba nada menos que atacando la teoría que decía que aquellos poderes no residían en el Papa, residían en los concilios generales. Si un concilio se había equivocado, ¿qué quedaba de autoridad? La naciente tormenta debía haber obligado al Papa a actuar, pero entonces falleció el emperador Maximiliano y el Papa se vio envuelto en la política del imperio y dispuso de muy poco tiempo para ocuparse de cuestiones de herejía. Eso dio a Lutero un respiro. En agosto de 1520 publicó un memorial a la nobleza cristiana de la nación alemana en el que declaraba que la Iglesia no se reformaría por sí misma, debía ser reformada por las autoridades seglares. En el curso de la era cristiana, la Iglesia y el Estado habían estado asociados estrechamente. Se decía que eran los brazos espirituales y temporal del poder, si bien se consideraba la Iglesia superior. Así pues, insinuar que la Iglesia no cumplía sus deberes y que el Estado debía encargarse de ellos, era una tesis revolucionaria que no tardaría en ejercer una influencia decisiva en la reforma. En octubre, Lutero se internó aún más en terrenos de gran controversia. Publicó La cautividad babilónica de la Iglesia, obra que se ocupaba principalmente de los sacramentos o ritos religiosos como el bautismo y la comunión, mediante los cuales, según enseñaba la Iglesia, se concede la gracia a los que creen en Dios. Los 7 sacramentos existentes conmemoraban acontecimientos narrados en el Nuevo Testamento. Lutero sostenía que en 1000 años de cautividad bajo Roma, la religión de Cristo había quedado corrompida en su fe, moral y ritos, basando su juicio en la lectura del Nuevo Testamento. Lutero descartó los 5 sacramentos que no aparecían explícitamente descritos allí y conservó solamente 2. El bautismo, que significaba borrar el pecado original, es decir, el pecado transmitido al hombre por la caída de Adán y Eva, y la comunión, que conmemoraba a Cristo cuando compartía en la última cena el pan y el vino con sus 12 apóstoles. En sus primeras diferencias con la Iglesia, Lutero había atacado prácticas, pero ahora atacaba el dogma. Se acercaba el rompimiento con Roma. En noviembre asestó un golpe más a la Iglesia. En su tratado sobre la libertad cristiana, declaró que el hombre está ligado solamente por la ley de la palabra de Dios, que son las Escrituras. De aquí se seguía, según él, que el clero, a pesar de tener funciones legítimas de administración y enseñanza, no debía estar por encima del resto de la humanidad, ya que todos los creyentes eran sacerdotes, como lo enseña el Nuevo Testamento en la primera carta y segunda carta de San Pedro apóstol. Como prefacio de su obra, Lutero escribió a León X una carta conciliadora en la que hacía un último intento para no romper con la Iglesia y en la que se decía que esperaba que se reformara por sí misma. Pero ya desde junio Roma había actuado. Desde su coto de casa, cercano a la capital, el Papa expidió una bula que condenaba las obras de Lutero y ordenaba que fueran quemadas. Al propio Lutero le quedaban 60 días para retractarse
o ser excomulgado. Mas el Papa había tardado en obrar. Las ideas de Lutero habían prendido en una nación y la orden fue entorpecida en su ruta a Wittenberg. Los estudiantes se amotinaban y quemaban las publicaciones antiluteranas en vez de las obras de Lutero y amenazaban con violencia a los que llevaban la bula. Lutero tampoco estaba acobardado. Respondió con un ataque contra la execrable bula del anticristo, en la que afirmaba: esta bula es el colmo de la impiedad, ignorancia, impúdica, hipocresía y mentira. En una palabra, es Satán y su anticristo. A ti, León X, a los cardenales y al resto de los que vivís en Roma, os conmino a que renunciéis a vuestras blasfemias diabólicas y audaces impiedades, pues si no lo haces, nosotros nos encargaremos de vuestros puestos, así como del maldito trono del anticristo, como si fueran ocupados y retenidos por Satán, escribió Lutero. En las pocas ciudades en que los funcionarios pidieron quemar las obras de Lutero, lo hicieron ante el desagrado de las solemnes alemanes. El 10 de diciembre de 1520, Lutero y los estudiantes de Wittenberg respondieron en la misma moneda. En una gran hoguera encendida ante la puerta de la ciudad, Lutero quemó el derecho canónico, el sacro documento que registra las leyes de la Iglesia. Enseguida vino la excomunión de Lutero. Lo único que faltaba era el bando secular que lo proscribiera. En junio de 1520, Carlos V sucedió a Maximiliano. Convocó una dieta, asamblea de príncipes, prelados y representantes de las ciudades libres, la cual se reunió en Worms en abril de 1521, y a Lutero se le ordenó comparecer ante ella. La dieta de Worms se reunió teniendo como fondo muchísimas y muy diversas fuerzas políticas que seguramente Lutero desconocía, pero que aún habiendo conocido, no le habrían causado ningún desazón. Roma, con la esperanza de que el emperador condenaría a Lutero sin más, había enviado 2 nuncios a la dieta, pero resultaba que la constitución alemana, que Carlos había jurado obedecer en su coronación, declaraba que a nadie se le podía condenar sin previo juicio. Carlos, que era en parte holandés y en parte español, era también hijo fiel de la Iglesia y hubiera querido servir al papado, pero le pareció que no le convenía echarse en contra al pueblo de Alemania. Mientras la dieta se reunía, Federico el Sabio y su canciller trataban de nulificar la maniobra de los nupcios papales y ganarse a la causa de Lutero a los jueces. Como fundador de la Universidad de Wittenberg, Federico estaba orgulloso de la distinción que Lutero le había dado. Erasmo, que no tenía metas políticas, pero que admiraba el valor de Lutero, trabajó para persuadir a otros estudiosos y teólogos que debían juzgarlo imparcialmente. Los caballeros le ofrecieron su apoyo y circuló la amenaza de que los campesinos se sublevarían si condenarían a Lutero. Cuando el emperador y su corte, entre los que ya estaban los 2 nuncios papales, llegaron a Worms, se encontraron con que la ciudad estaba abrumadoramente del lado de Lutero. En las tiendas y escaparates se veían retratos, poemas y rótulos de él, así como sus libros.
uno de los nuncios escribió a Roma: 9/10 de la población gritan Lutero y el otro 10 muera Roma. Al Lutero se le juzgó, pero no en la forma que él pensaba. Suponía que le harían preguntas específicas y que tendría ocasión de exponer sus opiniones. En vez de eso, le mostraron 20 de sus libros puestos sobre una banca y le preguntaron si se retractaba de las herejías que contenían. Pidió un plazo, se le dio un día y al regresar la noche siguiente soltó una declaración perturbadora que concluía así: a menos que se me persuada por las escrituras o la recta razón, no puedo ni debo arrepentirme o retractarme de nada, puesto que uno no debe obrar contra su conciencia propia. Que Dios tenga piedad de mí. Amén. Al bajar del estrado, era el héroe de sus campeones. Empero, el joven emperador estaba vinculado a los intereses de Roma por la fe y por la política. Tras reflexionar un día, convocó a sus consejeros y les dijo: un pobre fraile que va contra 1000 años de cristiandad debe estar equivocado. Por lo tanto, he resuelto arriesgar mis tierras, mis amigos, mi cuerpo, mi vida y mi alma en defensa de la Iglesia de Roma. Un mes después, expidió el edicto de Worms, que declaraba proscrito a Lutero. El lector Federico, temiendo por la seguridad de Lutero, lo hizo enviar inmediatamente a una fortaleza montañosa, el Guarmán, donde estuvo escondido casi todo ese año. Pero ni el edicto de Worms ni el entierro de Lutero podía represar la oleada que arrasaba toda Alemania. Era la reforma que estaba en marcha y a la cual no detendrían ni prelados ni hombres de Estado. Lutero, debatido públicamente toda clase en cuestiones contra la Iglesia, ya llevaba 4 años escribiendo sobre la naturaleza de la fe y los sacramentos. Debatía la función de la misa y el modo de decirla, sobre el matrimonio, los días festivos y el ayuno. Otros hombres se hicieron cargo de sus ideas, mientras él estaba en Wandenburg, y las pusieron en práctica. Von der Stein von Carthage, sacerdote y profesor de Wittenberg, el mismo que había otorgado 10 años atrás el doctorado a Lutero, empezó a introducir cambios en la enseñanza y en el culto. El día 25, el día de Navidad de 1521, celebró por primera vez la misa sin vestiduras religiosas y habló a la gente en alemán. Se iniciaron otros cambios. Se abolieron los días de ayuno y la confesión. Los sacerdotes y monjas empezaron a casarse. Caramba, dijo Lutero, al saber que los monjes se casaban. También los monjes, yo nunca me cansaré. También los monjes, yo nunca me casaré. Sin embargo, 4 años después, cambió de opinión y se casó con una exmonja. En su escondite, Lutero se dio a la monumental tarea de traducir el Nuevo Testamento. Desde el punto de vista literario, su traducción es tan buena como la versión inglesa. En su escondite, Lutero se dio a la monumental tarea de traducir el Nuevo Testamento. Desde el punto de vista literario, su traducción es tan buena como la versión inglesa del rey Jacobo. Su versión de la Biblia fijaría, más bien que ningún otro trabajo, el alemán popular moderno. Aprobó los cambios tranquilos ocurridos durante su encierro, pero la situación no tardó en tomar un giro violento
que le causó consternación. Los estudiantes se amotinaron y profanaron iglesias y altares. Ni Lutero ni su invectiva parecía poder contener la violencia. A petición del consejo de la ciudad, regresó a Wittenberg para ayudar a restablecer el orden. Durante su estancia en Habsburgo, se había operado en él una transformación profunda. Se había dejado crecer la barba y el pelo. Había engordado y se veía más reposado. Tomó por su cuenta Wittenberg y en pocos días la ciudad retornaba a la normalidad. La fuerza de su personalidad dominaría a Wittenberg los siguientes 25 años, el resto de su vida. Pero sus luchas no habían terminado. Nunca supo y supuso que la escritura que leía tan inequívocamente fuera interpretada de modo tan diverso por otros hombres. Lo cierto era que donde otros muchos habían fracasado más de un siglo, Lutero había precipitado la reforma. Pero, ¿por qué precisamente él? De sus ideas, muy pocas eran nuevas. La mayoría habían sido propuestas o sugeridas por teólogos anteriores. Juan Wycliffe en el siglo XIV en Inglaterra, Juan Hus también en el siglo XIV en Bohemia, un fraile dominico, Savonarola en Florencia, apenas una generación antes de Lutero, Lefebvre en Francia y Erasmo internacionalmente en tiempos del propio Lutero. En la doctrina que formuló Lutero se encuentran elementos de todas sus tesis, si bien no se valió conscientemente de ellas como modelos de imitación. Algunos de sus antecesores habían fracasado porque miraban hacia atrás, no hacia adelante, y querían restaurar un punto de vista que estaba fuera de época. Otros se habían adelantado a su tiempo y clamaron en el vacío, porque sus contemporáneos no estaban listos todavía para escucharlos. Otros aparecieron en naciones en que la iglesia ejercía un control tan férreo como en Italia, que bien podrían pasar sobre los deseos de unos pocos, o en naciones donde el Estado era tan fuerte como en Inglaterra, que no temía la intromisión de Roma. Por otra parte, Lutero apareció en un momento decisivo en la historia y en el tiempo y lugar debido. En vez de ir contra la corriente, encabezó un movimiento contemporáneo. Se dirigió a una nación que más que ninguna otra de Europa se deseaba desvincularse de Roma. No se dirigió a la élite intelectual, como Erasmo, sino al pueblo con el idioma que hablaba. Debido a la oportunidad de Lutero y su facilidad para manejar el lenguaje antes de medio siglo, Alemania se convirtió en el teatro de un conflicto religioso que barrería la faz de Europa. A pesar de que el emperador Carlos V permaneció fiel a su fe, no subyugó a los príncipes rebeldes del imperio. Abdicó su trono en 1556 y se retiró a un monasterio en España. Detrás de él, los príncipes alemanes se arrogaron el derecho de regular la iglesia en sus territorios y fundaron la iglesia luterana. Y aunque no todos los príncipes y soberanos adoptarían la reforma, quedó destruido para siempre el carácter universal de la religión. Al acumularse las tormentosas nubes de la reforma sobre Alemania, un artista, Alberto Durero, captó en el papel los temores, las fantasías y el fervor religioso de su atribuida tierra. Durante su vida, Durero trató de combinar el espíritu gótico de los tiempos medievales con la tesis renacentista
de la dignidad del hombre. Dibujante fiel, es autor de un conjunto de inspiradas pinturas y de una gran variedad de grabados en madera y metal que en la imprenta de reciente invención reprodujo por cientos miles. Durero fue y sigue siendo en nuestros días el artista más popular y conocido de Alemania. Es el hombre, el artista, que representó más atinadamente el alma de su nación en vísperas de la Reforma. Mientras que sus compatriotas luchaban por entender la relación entre Dios y el hombre, Durero trataba de libertar el arte religioso de su formalismo gótico y de hacerlo vívidamente humano. Sus ilustraciones de episodios tradicionales del Nuevo Testamento tuvieron como fondo la Alemania de esos días. Las caras eran de sus conciudadanos, burgueses y campesinos. Sus expresiones revelaban un nuevo calor y una dignidad desconocida hasta entonces. Como muchos de sus sujetos, Durero sintió agudamente las convulsiones de la Reforma. Admiraba con ardor a Lutero y le preocupaba lo que consideraba excesos de la Iglesia. Durero fue un artista y un observador, no un cruzado ni un teólogo. Durero compartía con sus paisanos el miedo terrible de que el fin del mundo estaba próximo. Las plagas y las enfermedades se basaban en la población. Las malas cosechas propiciaban las hambres y los campesinos empezaban a levantarse contra sus señores. El aire que respiraba estaba lleno de anarquía religiosa y la estructura misma de la iglesia se cimbraba ante los ataques de los reformadores.